Sí, al Agustíncillo. Un lugarcito al Agustíncillo. Ay, cabrón. Padre. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra iglesia de San Francisco de Sales. De la manera más atenta, se les pide recorrerse hacia el centro de las bancas, dejando las orillas libres para aquellas personas que aún están de pie y que gusten sentarse. De igual manera, se les solicita poner en silencio cualquier aparato electrónico con alarma para escuchar con atención y respeto la palabra de Dios. Por cuestión de salud, se les recomienda a los padres de familia dar a sus hijos únicamente el biberón. Otro tipo de alimento está prohibido. Presidirá la Santa Misa el padre Charlie Brown y lo acompaña el diácono Edwin González. El canto de entrada es el número 502, Alabaré. Nos ponemos de pie, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre,
y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, hoy celebramos el bautismo del Señor. Celebramos el día en que Jesucristo entró en nuestra realidad para darnos el perdón de nuestros pecados, para que junto con Él nosotros podemos ser unas criaturas nuevas. Hermanos y hermanas, para empezar esta celebración pedimos la bendición de Dios sobre esta agua y sobre nosotros también. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, hiciste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, dígnate bendecir esta agua, para que sea signo de tu protección en ese día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal de alma y cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Amén.
Oremos. Concédenos, Señor, que tu Hijo, que quiso hacerse semejante a nosotros para manifestársenos, nos vaya haciendo cada día más semejantes a Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los niños pueden acercarse, por favor, para su tiempo de la liturgia de la palabra. Hoy en la misa seguimos nuestra celebración de Navidad, porque sabemos que Navidad no solamente es por un día, por varios días. Y hoy en las misas es el último día de la Navidad, porque en otro domingo vamos a empezar con el tiempo ordinario. ¿Qué celebramos hoy? Navidad con el bautismo de Jesús. Vamos en esta lectura, vamos a escuchar algo importante que pasó a Jesús en el día de su bautismo, pero también algo que pasa a nosotros cuando ustedes fueron bautizados y cuando todos nosotros. Un gran regalo de Dios que hemos recibido. Pueden ir en paz, escuchar y vivir esta palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y comen, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención. Vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David, como a él lo puse por testigo ante los pueblos, como príncipe y soberano de las naciones. Así tú reunirás a un pueblo desconocido, y las naciones que no te conocían acudirán a ti por amor del Señor, tu Dios, por el Santo de Israel que te ha honrado. Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos
no son mis caminos, porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes, y mis pensamientos a sus pensamientos. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Abres tú la mano, Señor, y sacia de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y sacia de favores a todo viviente. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Abres tú la mano, Señor, y sacia de favores a todo viviente. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y sacia de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos
es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Abres tú la mano, Señor, y sacia de favores a todo viviente. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo lo que ha nacido de Dios vence el mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque, ¿quién es el que vence el mundo? Solo el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más. Y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Pueden sentarse, amados, en el Señor. ¿Cómo nos sentimos hoy? Bendecidos. ¿Y a qué ustedes han venido a la casa de Dios? ¿A qué hemos venido a la casa de Dios? Yo he venido a la casa de Dios a alabar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, ¿verdad? Porque esta es la casa de Dios, donde Dios nos congrega, el Señor nos congrega para que como hermanos nos sintamos una familia. Todos somos una familia ante los ojos del Señor, ¿verdad? Entonces, amadísimos hermanos, para empezar, le voy a hacer una pequeña anécdota. Había un científico que tenía mucho conocimiento de la ciencia, pero que dentro de ese conocimiento de la ciencia tenía el deseo de conocer a Dios, y él se había criado bajo la asistencia de Martín Lutero, ¿verdad? Con la fe de Martín Lutero, ¿verdad? Que se separó de la iglesia, que dejó la iglesia porque no creía en ciertos dogmas de la iglesia y en ciertas realidades de la iglesia, que son verdad. De otra forma podríamos decirlo, que no creía en ciertas cosas que decía la palabra del Señor, la Sagrada Escritura. Entonces este hombre se llamaba Neil Stenson, conocido cariñosamente como Steno. Y este hombre empezó a buscar la palabra del Señor, y los hermanos le decían que los católicos eran unos arrogantes, que transversaban la palabra del Señor, que malinterpretaban la palabra del Señor. Y él decía: oh, muy bien. Pero que él quiso conocer la verdad de esa palabra del Señor a través de las Sagradas Escrituras, y empezó a buscar las Sagradas Escrituras, a estudiar las Sagradas Escrituras, y se dio de cuenta, y fue a Italia, y allá en Italia se dio de cuenta con el contraste de aquello que le habían dicho los hermanos, de que los católicos eran arrogantes, que eran orgullosos, que eran vanidosos, ¿verdad? Encontró católicos que eran personas muy sencillas, humildes de corazón, amistosos, cariñosos, y que le decían la verdad. Y entonces iba por una de las calles de Italia, y entonces viene una señora y le dice: Señor, camine por el otro lado. Y ella lo que le estaba dando una instrucción, porque era que en aquel lugar tenía que caminar por este otro lado, no por el de izquierdo, tenía que caminar por el derecho. Y él cogió aquellas palabras que le dijo aquella señora desde la ventana, las cogió muy en serio. Y sintió la inquietud y la necesidad de acudir a una iglesia. Y fue a una iglesia, y un sacerdote lo acogió y empezó a buscar la palabra del Señor. Y fue bautizado. Fue bautizado por la iglesia católica, por el mismo sacerdote que lo acogió. Y entonces él decía que era una experiencia maravillosa el ser bautizado bajo la iglesia católica por la efusión del Espíritu Santo que se manifestaba en él. El 23 de octubre de 1988, el Papa Juan Pablo II lo beatificó. O sea, lo que queremos ver en esta pequeña anécdota es la efusión del Espíritu Santo cuando tú y yo nos dejamos que el Espíritu Santo nos mueva. Cuando tú y yo dejamos que el Espíritu Santo sea el que guíe mi vida y guíe nuestras vidas,
el Espíritu Santo se va a manifestar. El Espíritu Santo nos va a hacer saltar de gozo y decir aleluya, gloria a Dios Señor, porque estás aquí presente entre nosotros. ¿Verdad? Entonces, amadísimos hermanos, lo escuchamos claramente hoy en la lectura, la primera lectura. ¿Qué decía la primera lectura? Vengan a mí los que estén sedientos, los que tengan sed. El hombre, amadísimos hermanos, por naturaleza humana, estamos siempre sedientos de sed, sedientos del amor de Dios, sedientos de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Dios nos ha creado. Y si Dios nos ha creado, esa efusión del Espíritu de Dios en nosotros es que nos impulsa a tener esa necesidad, esa sed de Dios, esa sed del amor del Señor. Entonces, amadísimos hermanos, la sed que tenemos es sed de paz, de unidad, sed de felicidad. Queremos ser felices. Todos y cada uno de nosotros queremos ser felices, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Quién no quiere ser feliz? Y nos esforzamos por ser felices, por alcanzar esa felicidad. Pero lo que sucede es que en muchas ocasiones, amadísimos hermanos, ponemos la felicidad en todas las cosas materiales que yo pueda tener en mi entorno y en mi alrededor. Y esa no es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad, amadísimos hermanos, cuando ponemos las cosas en las manos del Señor, para que el Señor sea el que provea en cada uno de nosotros conforme a su santa voluntad. Esa es la verdadera felicidad. Esa es la que provee el Señor. Esa es la que nos provee el Espíritu Santo Paráclito, la que Jesús le prometía a los discípulos. Quédense juntos porque yo le enviaré el Paráclito, el Espíritu de la verdad, para que conozcan ustedes toda la verdad y aprendan toda la verdad. Pues esa sed, amadísimos hermanos, tenemos que saciarla precisamente en las aguas del bautismo. Hemos escuchado primeramente en esa lectura del profeta Isaías la sed. El Señor dice en esa lectura: escúchenme, vengan a mí y escúchenme, préstenme atención. Presten atención a mi palabra, presten atención a mi amor por ustedes. Que precisamente es lo que quiere el Señor, amadísimos hermanos, que nosotros pongamos nuestros oídos atentos a la palabra de Jesús, a la palabra del Señor, porque es sanadora, es salvífica, es redentora, nos redime, nos limpia, como nos limpia el agua y como nos limpió el agua del santo bautismo a cada uno de nosotros que lo recibimos. Y por tanto, amadísimos hermanos, precisamente nos llama a esa realidad de nuestra vida. Y Dios nos hace esa invitación a cada uno de nosotros: acérquense a mí, escúchenme, acérquense a mí, escúchenme para que puedan vivir una vida feliz y coman platos sustanciosos. ¿Por qué botar el dinero en cosas que no sirven? Póngalo en cosas que realmente sirvan, que sean útiles, que nos puedan ayudar a cada uno de nosotros para nuestra salvación y redención. Amén. ¿Y qué nos hablaba la segunda lectura, amadísimos hermanos? A mí se me olvidó. Me concentré en la primera y se me olvidó la segunda. Nos hablaba el apóstol Juan, ¿verdad? En su primera carta. ¿Qué nos decía Juan? Todos aquellos de cada uno de nosotros que creemos que Jesús es el enviado de Dios, estamos redimidos, ¿verdad? Estamos salvos. El mismo Jesús dice: el que crea que yo soy el Hijo de Dios será salvo. Precisamente nos habla el profeta, la primera carta del apóstol Juan, precisamente por eso, para que nosotros creamos que Jesús ha sido el enviado de Dios. Y si Dios ha enviado a Jesús, amadísimos hermanos, es para redimirnos a cada uno de nosotros, para salvarnos, para saciarnos con su amor y con su palabra y podamos vivir felices en el Señor. No en este mundo, amadísimos hermanos, felices en el Señor. Porque hemos conocido muchas personas que tienen todos los bienes materiales que puedan tener y son infelices. ¿Verdad? Son infelices. Y a veces uno dice: yo quisiera tener dinero, porque teniendo dinero, pues tengo aquello, tengo lo otro y tengo lo otro. Pero la felicidad del alma, amadísimos hermanos, esa sed que Dios ha inculcado en ti a través de ese influjo de crearte como hijo de Dios, esa no la va a saciar el dinero, amadísimos hermanos, la sacia solamente Dios.
porque Él precisamente la puso en ti, la puso en tu alma, en tu corazón. Esa la sacia Dios. Entonces, amadísimos hermanos, vemos precisamente cómo el apóstol nos llama a cada uno de nosotros para que creamos en esa realidad de que Dios es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. Él viene a redimirnos, viene a salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, amados en el Señor, hoy hemos escuchado una solemnidad y estamos viviendo una solemnidad maravillosa. Todos los días son días de Navidad para nosotros, porque ¿qué celebramos nosotros en la Navidad? ¿Qué celebramos nosotros en Navidad? Guirnalda, regalo, pasteles. ¿O qué? Celebramos precisamente el nacimiento, el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Pues todos los días debe ser Navidad, pero litúrgicamente, amadísimos hermanos, hoy, con esta fiesta, esta solemnidad del bautismo del Señor, empieza el tiempo litúrgico de tiempo ordinario, en preparación para la Cuaresma. Y amados en el Señor, vemos nosotros en el Evangelio de Marcos que Juan el Bautista estaba anunciando. Juan anunciaba, acuérdense que yo los estoy bautizando a ustedes, pero este bautismo es un bautismo de conversión, es un bautismo de arrepentimiento, para que ustedes se arrepientan, ¿verdad? Para que ustedes se arrepientan de sus malas acciones, de su conducta impropia, de su conducta incorrecta, y vengan al Dios Todopoderoso de amor, que ha enviado uno que es más grande que yo, el cual yo no soy digno de agacharme para desatarle la sandalia, la correa de sus sandalias. Y Juan el Bautista estaba precisamente anunciándole eso a aquellos hermanos allí en el río Jordán, y precisamente allí se allega Jesús para que Él lo bautice. En los evangelios sinópticos, Juan empieza a protestar y dice: Señor, yo no soy digno de que bautizarte a ti, tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Juan reconoce que es un pecador, un ser humano pecador. Y yo le pregunto a ustedes, ¿Jesús tenía la necesidad de ir a bautizarse? ¿Ah? Jesús no tenía necesidad de ir a bautizarse, amadísimos hermanos, porque Jesús era Dios, Jesús era santo, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Lo decía el libro de la lectura de la vez pasada, que iba a estar lleno del Espíritu Santo. El anuncio, el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 26, iba a estar lleno del Espíritu Santo, porque la sombra del Altísimo le iba a cubrir. Por lo tanto, Jesús no tenía esa necesidad, amadísimos hermanos, pero como Dios hombre humano, Él tenía la necesidad de ir a bautizarse. Vemos nosotros una vez más la anonadación, la humillación. Jesús se humilló, se anonadó, amadísimos hermanos, y se puso al mismo nivel que tú y que yo, que somos pecadores. Y Él no lo era, y no lo fue. Pues entonces Jesús se anonadó para que nosotros, amadísimos hermanos, también nos anonademos. Para cada uno de nosotros como bautizados tenemos que reflexionar en el sacramento del bautismo. Qué gracia maravillosa, qué regalo maravilloso el Señor nos hace a cada uno de nosotros, amadísimos hermanos. ¿Y dónde metemos el sacramento del bautismo en muchas ocasiones con nuestra vida y con nuestra conducta? ¿Cómo actuamos, amadísimos hermanos? ¿Actuamos como hijos de Dios bautizados que hemos recibido la fuerza del Espíritu? ¿O actuamos como aquellos que no han recibido el Espíritu Santo? Entonces, amadísimos hermanos, vemos esta realidad. Jesús se anonada. Le dice a Juan que tiene que bautizarse. Cumple con esto porque tiene que estar cumplida esa voluntad del Señor. Y vemos, amadísimos hermanos, cómo Jesús entra al agua del río de Jordán. Y Juan el Bautista lo bautiza. Y tan pronto Juan el Bautista lo bautiza, ¿qué sucedió? A ver si se acuerdan. Leímos la lectura hace como, no tengo reloj, pero hace como 6 o 7 minutos. Muy bien, se rasgaron los cielos, se abrieron los cielos, amadísimos hermanos. Y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Jesús.
se posó sobre Jesús y se escuchó una voz, amadísimos hermanos, que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo mis complacencias. Este es mi Hijo amado. Y vemos nosotros claramente, amadísimos hermanos, en esta lectura, la manifestación de la Trinidad Santa. El agua, ¿verdad?, que recibimos en el bautismo. Y vemos nosotros, amadísimos hermanos, cómo está en el agua. ¿Quién está en el agua? ¿Quién entró al agua? Jesús, nuestro Redentor. Vemos y escuchamos al Padre. Juan escuchó al Padre decirle: este es mi Hijo amado. Vio la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad?, de posarse sobre Jesús. ¿No está la Trinidad Santa ahí, amadísimos hermanos? ¿No está el misterio trinitario ahí? ¿No está la grandeza de la Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciéndose uno solo con Él. 3 personas bajo una misma divinidad. Y se manifiesta en cada uno de nosotros, amados hermanos. Y es por ello, amadísimos hermanos, otros textos dicen: escuchadle. Los evangelios sinópticos dicen: escuchadle. ¿Por qué dice Dios que le escuchen? Bueno, llevo tantos miles de años predicándole y hablando de la voluntad de Dios, del amor de Dios, y no me han hecho caso, como en Meribá y Masá. Ahora a ver si mi hijo por lo menos le hacen caso, que lo ven ahí. ¿Sí? Eso podría decirle Dios en las palabras nuestras, ¿verdad? Ahora a ver si le hacen caso a mi hijo, que lo están viendo ahí en el Jordán. Y amadísimos hermanos, con este misterio, con este bautismo de Jesús, Jesús santificó las aguas. Las aguas santificó Jesús, amadísimos hermanos. No solamente las del Jordán. ¿Cuántas personas caminan por esa riviera del Jordán viendo los lugares donde se encontraba Jesús? ¿Cuántas personas viajan todos los años a Jerusalén viendo los santos lugares de nuestra Santa Madre Iglesia donde estaba Jesús, en las sinagogas donde predicaba Jesús? ¿Ah? Jesús santificó esas aguas, amadísimos hermanos, para que nosotros, cuando entremos en el sacramento del bautismo, esas aguas obren en cada uno de nosotros. Pero la que va a obrar en cada uno de nosotros, la agua nos va a limpiar, pero quien va a obrar en cada uno de nosotros es el Espíritu Santo que baja sobre nosotros. Y muchas ocasiones, amadísimos hermanos, tú y yo quisiéramos verle el Espíritu Santo bajar en forma de paloma. Hasta que no baje, no creo. Hasta que no me pique la paloma, no creo. Y está en ti, amadísimos hermanos, y está en mí. Está en ti, está en mí. Por lo tanto, si el Espíritu Santo, amadísimos hermanos, lo hemos recibido en el sacramento del bautismo, ustedes como padres, yo recalco mucho a los padres, cuando hago la celebración del sacramento del santo bautismo, yo le encargo y le recargo y le vuelvo y le recargo a los padres: ustedes son los responsables de educar a sus niños en la fe, para que ese niño, cuando tenga ya conocimiento, él pueda tomar una decisión sabia. Pero usted tuvo la responsabilidad y usted tuvo la amabilidad y tuvo el compromiso como bautizado, como hijo de Dios, de enseñar a su hijo: vamos a la misa, vamos a escuchar la palabra del Señor, vamos a escuchar la palabra de Jesús. ¿Cuántos padres, amadísimos hermanos, bautizan al niño? Lo voy a bautizar porque es un requerimiento para cuando se vaya a casar. Si no está bautizado, no se casa. Si no está confirmado, no se casa. Pues como es un requerimiento de la iglesia, pues tengo que hacerlo. Pero no pensamos en el compromiso, en ese don maravilloso que es el sacramento del bautismo que nosotros recibimos. ¿Qué es lo que vamos a recibir? El Espíritu Santo, amadísimos hermanos. Es el mismo Espíritu Santo que recibió Jesús. Es el mismo que obra en cada uno de nosotros, que obra en cada uno de nosotros conforme a la voluntad del Espíritu, amadísimos hermanos. Y nos dice San Pablo: ¿dónde lengua? ¿Dónde entendimiento? ¿Dónde interpretar las lenguas? Porque a veces el que tiene lengua no interpreta, pero hay otro que el Espíritu Santo le da el don para que interprete lo que está diciendo. ¿Dónde discernimiento? ¿Dónde fortaleza? ¿Dónde entendimiento? Todas esas maravillas, amadísimos hermanos, las obra un mismo Espíritu en cada uno de nosotros. Por lo tanto, amadísimos hermanos, vemos nosotros
como en la segunda lectura Juan dice, hay 3 testigos de esto: el agua, la sangre y el Espíritu Santo, ¿verdad? El agua, porque Jesús hace a través del agua, de santificación del agua, nos regenera, nos limpia, nos purifica, nos da vida nueva en el Señor. La sangre, a fuerza de que Jesús tuvo que entregar toda su sangre para redimirnos a cada uno de nosotros, para sacarnos el pecado y borrarnos del pecado, la sangre preciosa que Jesús derramó, amadísimos hermanos, precisamente para eliminar el pecado en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo, el Espíritu que obra en cada uno de nosotros conforme a la voluntad del Señor. ¿Y qué quiere el Señor, amadísimos hermanos, con esta fiesta del bautismo del Señor? Jesús vivió cada una de las cosas que Él quería imponerle a los discípulos, que Él quería que su iglesia siguiera. Él fue bautizado. Después le dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, dice: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos míos a toda la gente, bautizándolas. ¿En qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego le dice: y sepan que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ese mismo Espíritu, amadísimos hermanos, que hemos recibido nosotros, estará en nosotros hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero por amor de Dios, amadísimo hermano, no deje que ese Espíritu se quede muerto ahí, inerte. Cuando te necesiten, cuando te digan: ven acá, te necesito tu ayuda, vámonos allá, ahí le vamos, ¿verdad? Como dicen ustedes, cuando lo llame a alguien en la iglesia para que le ayude, échenle ganas, vamos a echarle ganas. Tenemos que echarle ganas, amadísimos hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor está utilizando un instrumento para decirte a ti: mira, el Espíritu que te di no es para que lo dejes dormido ahí dentro de ti. Échalo a caminar, ponlo a fructificar, ponlo a trabajar. Porque cada uno de nosotros, amadísimos hermanos, como bautizados, tenemos la responsabilidad de anunciar ¿qué? ¿Qué vamos a anunciar? Que en JCPenney hay un descuento, un 50% en todos los artículos que compren. Vamos a anunciar precisamente el Evangelio, la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Vamos a anunciar ser los portadores de esa buena nueva, amadísimos hermanos. Esa buena nueva que Jesús nos perdona y que todos aquellos que creamos que Jesús es el Hijo de Dios se salvará. Y una de las cosas, amadísimos hermanos, que nosotros podemos decir y contactar que hemos vencido al mundo es nuestra fe. Cuando tú y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y dejamos las cosas del mundo a un lado, porque no son tan importantes, y empezamos a caminar las cosas del Señor, esa es la fe que da testimonio de que hemos vencido al mundo. El Papa Benedicto XVI decía en su carta de Aparecida a los sacerdotes: son hombres del mundo, son hombres sacados de la tierra, pero no son del mundo. Y hoy yo le digo a todos y cada uno de ustedes, amadísimos hermanos, son hombres que están aquí en la tierra, en esta comunidad de Holland, de San Francisco de Sales, pero no son del mundo, amadísimos hermanos, son hijos de Dios y estamos llamados a anunciar el Evangelio, esa buena noticia de salvación y de redención para todos y cada uno de los hermanos que nos rodean. Y sobre todo para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos. Porque a veces nos contestamos: ya le voy a predicar a aquella hermana. Y los que yo tengo aquí detrás en mi casa, ¿dónde están? A eso no le predico. Tenemos que predicarle y no solamente decir: mira, yo quiero que ustedes hagan esto. No, con amor y con cariño. Esta es la voluntad del Señor. Y con nuestro testimonio de vida. Pidámosle pues al Señor Todopoderoso, amadísimos hermanos, y a nuestra Madre María Santísima, que nos cubra con su manto y que el Señor nos continúe llenando con su Santo Espíritu para que obramos conforme a la voluntad del Señor y seamos
hijos verdaderos de un Dios salvador y redentor en la persona de Jesús, nuestro Redentor. Dios les bendiga. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, quien fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. El Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló de los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, por medio del bautismo somos llamados a servirnos los unos a los otros y a trabajar por la justicia. Oremos por el mundo y por aquellos que aún esperan ser bautizados. Oremos por la Iglesia, por todos los cristianos del mundo y por todos los que no conocen a Cristo. Oremos al Señor, te rogamos, óyenos. Por la voluntad para aceptar y comprometernos a vivir nuestro llamado bautismal. Oremos al Señor, te rogamos, óyenos. Por todos aquellos que preparan a las personas para el bautismo y por los que son llamados a guiar a los bautizados, por los padres de familia, los catequistas y los padrinos. Oremos al Señor, te rogamos, óyenos. Por aquellos que su trabajo para servir a los demás puede ser peligroso, por los soldados, los paramédicos, la policía y los bomberos, por los corresponsales de guerra, por el personal médico, especialmente por los que están trabajando para erradicar el virus del ébola. Oremos al Señor, te rogamos, óyenos. Por aquellos que son llamados a servir a los demás, ya sea a través de ser elegidos a un puesto o por ser designados, o por elegir una profesión de servicio o como voluntarios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la gracia y el valor de trabajar por la paz y la justicia individualmente y en comunidad. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos que tienen alguna necesidad, por los enfermos y los que están muriendo, y por los que lloran la pérdida de un ser querido, por aquellos que han fallecido, incluyendo a Virginia Muñoz. Oremos al Señor, te rogamos. Pedimos también por los fallecidos, por Brandon Ignacio, María Apolinar Gómez, Esteban Martínez Luna, Señora Josefina Cortés Escalante, por Neftalís Pirela y familia. Oremos al Señor. Dios amoroso, tú nos llamas y nos haces tuyos a través de las aguas del bautismo para participar en la obra de Jesús, de establecer la paz y la justicia en la tierra. Concédenos lo que necesitamos para ser fieles a nuestro llamado y a nuestro propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en quien
tú te agradas y que vive y reina por los siglos de los siglos. El canto para las ofrendas es el número 754. 754. Te ofrecemos, Padre nuestro. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar el bautismo y manifestación de tu Hijo amado, y conviértelos en aquel mismo sacrificio con el que Cristo lavó misericordiosamente los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste rodear el bautismo de tu Hijo en el Jordán de signos admirables, para que mediante aquella voz venida del cielo, creyéramos que tu Verbo se encontraba presente entre los hombres y por el Espíritu, que descendió en forma de paloma, se manifestara que Cristo tu Hijo era ungido con el óleo de la alegría
y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, a una con los espíritus celestes, te alabamos constantemente en la tierra cantando. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José,
los apóstoles y los mártires, San Francisco de Sales y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo David, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día santísimo, en que tu Hijo único, eterno como tú en la gloria, se manifestó en la verdad de nuestra carne hecho hombre. Reúne a torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios en el bautismo y por el bautismo, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente el signo de la paz. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. No soy digno que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. El canto para la comunión es el número 766, 766. El Señor nos ama hoy.
Oremos. A cuantos hemos participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos, Señor, escuchar con fe su palabra, para que así podamos llamarnos hijos tuyos y serlo de verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, por favor, para escuchar nuestros anuncios. Los anuncios para hoy, 11 de enero, es: ¿te encuentras triste, deprimido? Te invitamos a que vivas el curso Nueva Vida, que será el fin de semana del 23, 24 y 25 de enero en el sótano de la iglesia. Es una oportunidad que no te puedes perder. Dios tiene grandes sorpresas para ti. Para más información estaremos en la entrada del templo y también busca en el boletín parroquial. Ya están disponible el libro de misal del 2015, Pan de la Palabra. Pasa a una de las mesas de la entrada del templo para comprar Biblias, libros y artículos religiosos. Y otras fechas para pensar y apartar. Vamos a tener más anuncios, pero vamos a tener un retiro de jóvenes para el primer fin de semana de febrero aquí en la parroquia. Y también el siguiente sábado, el 14 de febrero, el baile que vamos a tener para recaudar fondos por nuestra parroquia. Y también en el boletín hay un anuncio ahí que tiene algunas indicaciones que podemos hacer durante ese tiempo cuando hay mucha gripe, ¿no? Y cómo podemos hacer en la iglesia para no compartir eso con los demás, ¿verdad? Entonces hay unas indicaciones que pueden leer en el boletín. Y por final me gustaría pues hacer la bendición, el envío de la Virgen Peregrina, si las familias pueden acercarse. ¿Están? Ok. Acuérdense que esta Virgen va en casa para que podamos reunirnos para rezar, para vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa también, que salen de nuestra parroquia. ¿La otra familia? ¿No están? Que vengan. De pie, por favor. Y Señor, te damos gracias en este día que celebramos el bautismo del Señor. Celebramos también el día que nosotros hemos recibido esta vida tuya por el bautismo, esta vida nueva. También te damos gracias por nuestra Madre María, que siempre nos guía y nos trae hacia su Hijo Jesús. Señor, pedimos que llenen nuestras familias, esas dos familias que han estado y van a estar rezando, para que también que nosotros en nuestras familias puedan responder más a tu llamado. Sé que puede ser en el sacerdocio, la vida religiosa, pero también para ser un discípulo fiel, para dar testimonio a su vida. Señor, bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. El canto de salida es el número 536.
536. Gracias, Señor. Grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro, mi alma tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. De tu amor. Ay, la verdad que está mejor que yo porque tiene la barriga llena. Yo tengo hambre. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dios bendiga. Te bendiga hoy. Muy bonita familia. ¿Qué tal? Dios le bendiga. Corpus Christi Santa. Hola, paisana, Dios te guarde y te cuide. Me alegro verte. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, mi amor? Dios te guarde y te cuide. ¿Todo bien? Estamos vivos y para adelante, ¿verdad? Hola, joven, Dios te guarde y te cuide. ¿Cómo estás? ¿Bien? Es todopoderoso y eterno. Padre Santo, que bendigas a este hijo tuyo, el sacramento